Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con José Carlos Díez, economista y presidente de Luafund. ¿Qué tal estás? Pues un placer estar aquí con Zamora y contigo y estas iniciativas tan bonitas en la zona rural y muy cerca de mi tierra, que yo soy de Palencia. Ostras, estamos cerquita. Bueno, lo primero, darte las gracias por compartir tu tiempo conmigo y vamos a hablar de un tema muy serio que son las pensiones y el futuro tan negro que se ve hoy en día por ellas. Bueno, hombre, yo creo que en Zamora y en todo Castilla y en nuestra tierra es el tema, ¿no? Evidentemente que en Zamora casi uno de cada tres zamoranos cobra una pensión, por lo tanto hay que hablar de las pensiones. Es la principal empresa de Zamora y la principal fuente de renta y de entrada de renta, ¿no? Yo no estoy, bueno, a lo mejor voy a hablar un poco en nombre de mis colegas economistas. No es que estemos muy preocupados por el sistema de pensiones. La mayoría de economistas defendemos un sistema de pensiones público. Las cuatro causas que cubren la pensión pública son las principales cuatro causas de pobreza: la jubilación, la orfandad, la incapacidad laboral y la viudedad, y por lo tanto siempre va a haber o debería haber una pensión pública, ¿no? Yo creo que el debate no está ahí. La alternativa de una pensión puramente privada con una gestión de la pensión simplemente a mercado no es viable, no se ha hecho en ningún país y no cubriría las cuatro causas principales de pobreza, ¿no? Ninguna compañía de seguros daría ese seguro, por lo tanto, tiene que haber el sector público y luego la posibilidad de ir a un sistema de capitalización, ¿no? Porque ahora lo que tenemos es un sistema de reparto de, como dice José Mota, lo que entra por lo que sale, ¿no? Básicamente, la posibilidad de ir a un sistema de capitalización donde tú te creas una cuenta única para mí, ¿no? Yo cotizaría a la Seguridad Social para mí y para mi pensión del futuro. La pregunta es quién paga hoy la pensión de mi madre, ¿no? Entonces, en ese escenario, yo creo que el sistema público de pensiones no está en cuestión. Lo que decimos los economistas es que hay un hueco demográfico entre el baby boom que acabó, pues empezó más o menos a principios de los 60 y acabó en el año 73, y la salida de la crisis de los 70, que fue muy prolongada, pues como a mitad de los años 80, ¿no? Esas dos masas demográficas, pues en el caso de Zamora me parece que uno de cada tres habitantes son jubilados y hay menos de un 10% de la población menor de 16 años, ¿no? Entonces, claro, si tú haces solo el sistema de reparto de la provincia de Zamora, no sale. O sea, Zamora tiene que dar las gracias de estar en España y de que hay otras provincias que tienen más tasa de empleados y más gente cotizando a la seguridad social, porque si no, con uno de cada 10 jóvenes que están entrando en el mercado, ¿no? Cubriendo Sí. uno de cada tres pensiones, pues no da, ¿no? Y luego, otro hecho que es muy favorable y muy positivo, yo creo que, ¿no? Y lo digo claramente, es que gracias a todo el desarrollo tecnológico del sector sanidad y la buena sanidad pública que hemos tenido en España y el desarrollo que hemos hecho, pues España tiene uno de los países con mayor esperanza de vida y ha aumentado significativamente la esperanza de vida, pues desde los años de mis abuelos, de los años 80 ahora, ¿no? Claro. Entonces, esas dos variables son las que ponen en cuestión el sistema público, ¿no? Entonces, los que, o por lo menos ya voy a hablar en mi nombre, los que queremos preservar el sistema público de pensiones, lo que pedimos es que hagamos un sistema sostenible Eso lo es. más posible para que sea más resiliente y más perdurable. Lo que tenemos ahora no es sostenible y evidentemente habrá que tomar medidas en los próximos años, pero no para cargarte el sistema, simplemente para hacerlo sostenible. Claro, lo que tú has comentado, la esperanza de vida y tanto la baja natalidad que existe hoy en día, y más aquí en Zamora, pues en un futuro todavía donde habrá mucho porcentaje mayor de jubilados y mucho porcentaje por debajo de natalidad, pues va a hacer que sea muy difícil sostener las pensiones y aunque en Zamora estamos aquí en una situación complicada, pero bueno, en el resto de España también esto es así, la esperanza de vida está creciendo cada vez más y la natalidad está en números cada vez más bajos. Pues sí, ese es el debate, ¿no? No es una cuestión que pidamos recortes en las pensiones. Lo que se está hablando en este momento, porque ¿no? Hubo debate en el año 2012 cuando
cuando Mariano Rajoy solicitó el rescate y todo aquello, pues se hablaba, ¿no? Esto nunca se llegó a comprobar, que en el segundo rescate hubo un primer rescate para el préstamo a la banca y un segundo rescate para un préstamo general al Estado, ¿no? Y una de las medidas que se hablaba que exigían en el rescate era quitar una paga extra a los pensionistas. Entonces, hombre, eso es un recorte, ¿no? Sí. Prácticamente de 14 pagas quitarte una, ¿no? Eso es un recorte. Ahora de lo que estamos hablando es, por un lado, ¿no? La revalorización de las pensiones. Mi madre tiene una pensión mínima y cobra pues, menos de 700 euros. Yo veo bien que se cubra en esas pensiones mínimas o por debajo de 1.000 euros del salario mínimo la revalorización del IPC, ¿no? Pero, hombre, ¿no? Con todos los respetos, ¿no? Un jubilado que cobre 2.500 pavos, ¿no? Y que haya tenido una subida del 8,5 y los trabajadores, especialmente los jóvenes, que tengan una subida de salarios del 3,5, pues, a ver, yo creo que todos somos castellanos y somos sensatos, ¿no? Un país que paga mejor a los que no trabajan que a los que trabajan no puede Eso funcionar. es. No puede Correcto. funcionar, ¿sabes? Entonces, yo no estoy contra los pensionistas, ¿eh? Simplemente poner un poco de orden. Y dos, cuando tú miras los datos de la Seguridad Social, ¿no? Que el ministro está haciendo un poco de trampilla y no para de, como en el trilo, ¿no? De mover el garbanzo para todos los lados, pero vamos, la Seguridad Social lleva una cuenta de lo que entra por lo que sale, como José Mota, ¿no? Sí. Entonces, si miras la caja, que es lo que miramos los castellanos, cuánto entra en caja y cuánto sale en caja. Y lo que sale es unos 35.000 millones por encima de lo que entra, ¿no? Luego se distribuye porque del resto de impuestos estamos financiando las pensiones, ¿vale? O sea, que otra cosa es lo que dé la contabilidad de la Seguridad Social y los datos oficiales que dé, pero realmente hay un déficit de casi 2,5 puntos de PIB vinculado al sistema de pensiones. Y el déficit, que ese problema es creciente, cada año va peor, ¿no? Entonces, se trata de tomar medidas para revertir lo máximo posible ese déficit y dos, para que dejar que crezca, ¿no? Entonces, los que ya están cobrando pensión, pues evidentemente yo no soy partidario de recortar las pensiones, pero no tiene sentido que este año, pues en el pacto de rentas que han firmado los sindicatos con una subida del 3 o del 4%, yo creo que se debería incluir, igual que los empleados públicos, las pensiones también, ¿no? O los pensionistas tienen más derechos que el resto de trabajadores, ¿no? Es lo que ha pasado en el 2023, ¿no? Yo creo que eso no es justo. Y dos, hay que tomar medidas vinculadas a calcular toda la contribución actuarial de tu vida laboral para que cuando llegas a la jubilación la pensión del primer mes sea un porcentaje más bajo que el sueldo del último mes, ¿no? España tiene uno de los porcentajes de pensión sobre el último sueldo más altos de los países desarrollados. Y, por ejemplo, en Francia, que están con muchos problemas sociales, Sí. más o menos están en torno al 50%, nosotros estamos en el 80% del último sueldo, ¿no? Por lo tanto, eso gradualmente debería ir corrigiéndose en los próximos 4 años. Y luego, por la medida que todavía no se ha implementado bien y que yo creo que hay que hacerlo bien, que es, por ejemplo, el modelo nórdico, ¿no? Que nos gustan tanto los suecos, los daneses, que es complementar con incentivos fiscales que la gente se haga un plan de jubilación complementario y que vaya vinculado a la empresa y al puesto de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres medidas son suficientes, eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando de cargarnos el sistema de pensiones, ni simplemente tomar medidas para hacerlo sostenible y que haya pensiones altas durante el mayor tiempo posible. Claro, también se habla mucho de alargar la edad de jubilación. ¿Cuál es tu opinión acerca de ello? Bueno, ahí España sí ha hecho reformas. Por ejemplo, las protestas en Francia, nosotros tuvimos la reforma en el año 2010 y luego se mantuvo, ¿no? La hizo el gobierno socialista y luego el Partido Popular la mantuvo y esa ha sido la gran reforma, ¿no? Lo que ha hecho alargar la edad de jubilación a 67 años es que durante esos 2 años tú sigues cotizando y no cobras pensión, ¿no? Por lo tanto, el efecto sobre la caja de la Seguridad Social es brutal, ¿no? Porque tienes más ingreso y menos gasto, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido estamos bien, España ya lo ha hecho y luego el ministro ha abierto un melón muy interesante que yo creo que hay que profundizar de dar incentivos para que la gente que quiera y pueda, porque evidentemente que hay sectores muy manuales, ¿no?
por supuesto, la agricultura en el campo, ¿no? Pero los peluqueros, pues cortar el pelo todos los días con unas tijeras tiene efectos sobre tus tendones, sobre los huesos, o sea que hay determinadas profesiones que no pueden alargar su vida laboral, ¿no? Pero no sé, yo soy un economista y escribo libros, pues, ¿no? Yo creo que hay gente que a los 80 años tiene lucidez para escribir. Si le apetece seguir cotizando y seguir contribuyendo, médicos muy especialistas que pueden trabajar, técnicos, o sea, gente que la salud y su actividad se lo permite. Yo creo que ese es un melón muy interesante que ha abierto el ministro y así como le he criticado en el otro, en esto yo creo que hay que profundizar por ahí, ¿no? Pero luego el desempleo, ¿también crees que hay que hacer también? Porque claro, cuanto más gente cotice en la seguridad social, mejor. ¿Crees que también hay que trabajar sobre ello más en profundidad para que la gente... Sí, te resuelve un problema a corto plazo, es verdad que a largo plazo no, porque aumentas los derechos de vengados de pensión, ¿no? O sea que el problema de sostenibilidad a 10, 15 años no se resuelve aumentando el empleo ni aumentando los salarios, ¿no? Pero evidentemente que a corto plazo sí, y lo que sí solucionaríamos es que haya, o sea, si España con los tipos impositivos que tiene, que prácticamente el IVA ya está en el promedio europeo, aunque es verdad que tenemos demasiados productos a tipos bajos, ¿no? Podríamos subir esos tipos más bajos. El IRPF que pagamos está en tipos similares a los europeos. Si tuviésemos más gente trabajando, habría más masa salarial y habría más cotización al IRPF y habría más consumo y habría más gasto en consumo y más IVA, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Que haya más recaudación de impuestos sin tener que subir los impuestos y con eso pues, se podría financiar las pensiones de manera estable, no como ahora que las estamos financiando con déficit público y con aumento de la deuda pública, ¿no? O sea, para pagar pensiones a mi madre hoy, ¿no? Mi hijo está asumiendo una deuda en un bono a 15 años que está emitiendo el gobierno de España, ¿no? Yo, si vamos a hacer infraestructura, vamos a hacer inversiones en renovables y en energía, que va, pones una placa a un molino y genera energía durante 40 años o 30 años, vamos a hacer un puente, un túnel, el tren, el AVE a Zamora, hombre, eso tiene sentido endeudarte, ¿no? Son inversiones que van, la educación, tú inviertes en educación y los jóvenes van a estar cotizando y pagando impuestos durante 40 años, ¿no? Entonces, eso endeudarte para pagar gasto corriente, como son las pensiones, no es muy prudente desde un punto de vista fiscal y financiero, ¿no? No es lo que recomendamos en las facultades. Y luego hay un debate que yo creo que es donde toda España tiene que entrar, pero bueno, especialmente Zamora y nuestra tierra de Castilla y León, que es la productividad, ¿no? Nosotros Sí, somos un país con una economía muy agradecida, que cuando le das condiciones de estabilidad, pues se está viendo ahora, en cuanto ha bajado el precio del gas y de la electricidad, el crecimiento del empleo se ha vuelto a activar con mucha intensidad en marzo y en abril, pero es un empleo de bajo contenido tecnológico, de baja innovación, de baja productividad y de salario precario, ¿no? Entonces, si tú no das ese salto de aumento de la productividad, pues evidentemente que mantener el estado del bienestar, devolver la deuda pública, seguir pagando pensiones, pues va a llegar un momento que va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que ese fondo que has dicho del UAFAN que estamos lanzando, que lo estamos lanzando en Asturias y que me gustaría lanzar uno en Castilla y León y en nuestra tierra, ese fondo va enfocado a eso, ¿no? Buscar las empresas innovadoras de Zamora y de Castilla y León que ya tienen ese potencial de crecimiento de productividad, que pueden dar un salto para salir fuera de España, convertirse en multinacionales y generar en Zamora y en Castilla y León empleos de buena calidad con salarios altos, ¿no? Eso frenaría que los jóvenes se vayan a Madrid a trabajar, sí. fijaría la población. O sea, eso también hay que hacerlo, aunque no te resuelva el problema de pensiones a largo plazo, pero a corto plazo te resuelve el problema de financiar el estado del bienestar. Claro, se habla mucho de posibles soluciones, del tema, de reformas que se van a llevar a cabo, pero ¿crees que es un tema que hay que abordar ya? O como se está un poco dejando correr, si va a llegar un punto en el que se deja pasar unos años más, vamos a tener un grave problema más de lo que hoy es en día? Bueno, el problema del sistema de pensiones, y lo entiendo, ¿eh? No es una crítica, voy a intentar hacer un análisis, ¿no? Mm, El problema ahora mismo es que hay muchos pensionistas y los pensionistas tienen un alto porcentaje de voto, ¿no? O sea, la mm, mayor parte de los pensionistas va a votar, ¿no? Y sí. hay menos jóvenes y los jóvenes tienen un bajo porcentaje de voto y no van a Ajá. votar, están desafectados, ¿no? Entonces, evidentemente,
los pensionistas votan principalmente al Partido Popular y al Partido Socialista, más o menos en porcentajes equilibrados en los mayores de 65 años, depende de la comunidad autónoma, pero más o menos los porcentajes están muy cercanos y son los dos partidos que siempre gobiernan, ¿no? O sea, puede haber coaliciones, pero o gobierna el PSOE o gobierna el PP, vamos, que eso no se ha cambiado todavía, ¿no? Entonces, evidentemente que para los dos partidos, y se ha notado, el PP hizo la reforma, bueno, el PSOE en el 2010 y la reforma del 2012 fue forzada porque había que presentar medidas en Bruselas, pero no lo habrían hecho, ¿no? El Partido Popular ya dijo antes de la pandemia que se iba a cargar su propia reforma. O sea, el tema de la revalorización del IPC ya lo estaba planteando el Partido Popular, ¿no? Entonces, es verdad que es muy complicado políticamente. Yo lo entiendo, o sea, tenemos que aceptar la democracia como es y es una restricción. Por eso, las medidas que he propuesto son socialmente muy aceptables. O sea, que tú a los pensionistas este año, en vez de subirles un 8,5, desde el principio les hubieras dicho que les ibas a subir los salarios, igual que los salarios, y que iban a subir sus pensiones un 3,5, un 4, yo creo que todos los pensionistas lo habrían aceptado. Es lo que ha pasado en Portugal y no ha habido una revuelta social en Portugal, ¿no? El problema era en el 2012 cuando no había inflación y había que recortar las pensiones, ¿no? Yo creo que hay que tomar medidas graduales, no traumáticas, y que estamos hablando, ¿no? Pues puede que haya 3 o 4 millones de pensionistas que están en una situación de pobreza, que no han podido encender el gas y la electricidad este invierno porque ha habido una crisis energética muy fuerte. O sea que hay que, a la vez que se toman medidas de corrección, cuidar mucho a esa gente que está en una situación y a los que les debemos todo, ¿no? Yo estoy muy con los jóvenes porque van a pagar mi pensión, pero todo lo que tenemos se lo debemos a nuestros mayores, ¿no? Y yo creo que esa es la parte bonita del sistema público de pensiones. Yo creo que es la columna vertebral del estado del bienestar y es lo que conecta a los que estamos con los que estuvieron y con los que están por venir, ¿no? Por eso yo, que soy un gran defensor del sistema público de pensiones, defiendo cambios, ¿no? No porque me guste recortar las pensiones, vamos, me encantaría pagarles mucho más. Bueno, José Carlos, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Nada, pues agradecer y luego decir un poquito de ilusión, ¿no? Porque es verdad que estamos en nuestra tierra, es verdad que el cambio nos ha pegado muy fuerte, el cambio tecnológico. Nosotros éramos una tierra de industria mecánica y eso está pasando a industria digital, ¿no? Y no nos estamos adaptando bien. Estamos en una sequía durísima, sé cómo está la Sí. situación del campo, acabo de hablar con mi pueblo, con Villada, me dicen que la cosecha ha llovido un poquito, pero muy poquito, está medio perdida. Yo soy un gran creyente en el futuro del sector agroalimentario, creo que es un futuro muy potente. Lo que hay que ir es a transitar, a modernizar el sector, a digitalizarlo, a mecanizarlo ¿no? con los tractores autoconducidos, o sea, como hay problemas para cuidar a la gente en el campo, los rebaños que van geolocalizados con los collares, con descargas, o sea, meter tecnología en el campo para que los que viven en el campo tengan una renta digna y sea un trabajo bien pagado el estar en el campo y el potencial y el futuro con el cambio climático que tenemos es una crisis alimenticia. O sea, lo que va a faltar en el mundo es agua y alimentos. Yo creo que Castilla tiene ese potencial para poder producir alimentos de manera sostenible y de manera en comida saludable para ganar esas cuotas de mercado, ¿no? Por lo tanto, futuro hay, ¿eh? El tema es que hay que empezar a cambiar cosas porque haciendo lo que hemos hecho los últimos 20 años, pues no nos va a ir bien, evidentemente. Bueno, pues José Carlos, muchas gracias por compartir tu tiempo y que un profesional de tu talla se pase por mi canal y un fuerte abrazo además siendo de la misma tierra. Un abrazo, Alberto, y a ver si paso por tu ciudad y tomamos un vinito allí, un quesito de ese de Zamora que tenéis tan bueno. Por supuesto, un abrazo.